Hola chicos, bien, a partir de aquí inicia lo que es nuestra unidad número 2, es decir, nuestro parcial. eh, Terminó con los apuntes de la semana pasada y a partir de ahora empezaremos con esta nueva unidad. Cabe recalcar que el examen vendrá hasta lo visto lógicamente la semana pasada. La unidad que estaremos viendo es así que haz la división de manera correcta en tu libreta para que sepas hasta dónde termina la unidad anterior y dónde inicia la nueva. Unidad 2, reglas para la redacción y presentación de documentos formales. Esta unidad se va a dividir en tres grandes temas, los cuales son, en primer lugar, propiedades de la redacción. Tú anotas el título completo en tu libreta. Eh, de esta parte de este tema de propiedades de la redacción ya vimos un poco el trimestre anterior, entonces será retomar de manera muy rápida esa parte y enfocarnos en lo que aún no hemos visto. Propiedades de la redacción, y la cual se dividirá en dos situaciones también. Primero de ellas es reglas para la redacción y presentación de documentos. Tú lo escribes completo. Y hablaremos acerca de la adecuación, coherencia, cohesión, claridad, velos anotando, adecuación, coherencia, cohesión, claridad, concisión, fluidez, originalidad y estilística. Veremos también los vicios del lenguaje, lo relacionado a cacofonía, solecismos, anfibología, pleonasmo, muletilla, barbarismos, dequeísmo y queísmo. Solamente estoy escribiendo si te das cuenta las palabras que supongo te pueden dar mayor problema para escribir, ¿vale? Y estaremos viendo la presentación de documentos formales. Exposición oral de documentos. Y pues nada, así es como va a estar repartida nuestra unidad para este parcial. ¿Sale? Empezaremos entonces con tu cuadro lo mejor posible. Empezamos entonces con nuestro tema llamado cualidades para la redacción. Y estaremos abordando tres puntos característicos que ya habíamos visto, pero los estaremos recalcando: adecuación, coherencia y cohesión. Sabemos que en el proceso de la escritura de un texto es importante tomar en cuenta estos tres elementos. Para ello necesitamos saber qué son estos elementos. Al momento de nosotros escribir un texto, las palabras, oraciones y párrafos que forman todos los escritos se deben de
considerar cómo están constituidos. Entonces, empezaremos con la adecuación. La adecuación tiene que ver mucho con esto. El objetivo con el que se escribe el mensaje y tiene que ver con el destinatario. Es decir, que nuestro texto vaya enfocado específicamente a lo que queremos decir, al objetivo, y vaya enfocado específicamente a quién se lo queremos decir. No es lo mismo que escribas, por ejemplo, un texto que va dirigido a una persona culta, a una persona que no tiene cierto grado de estudios, ¿sale? Entonces, si utilizas palabras muy rimbombantes, es posible que no te entienda y que tu mensaje no sea el adecuado, ¿sale? A eso se refiere la adecuación, el transformar el texto que quieres decir o lo que quieres decir dependiendo a estas dos situaciones. El siguiente elemento es la coherencia y se refiere a la selección y organización del contenido, así como la estructura en los párrafos. Es decir, que todo tu texto vaya en una misma dirección. Por ejemplo, si estás hablando acerca de los gatos, que tu texto vaya enfocado específicamente a ellos, ¿sale? No meterte en otro tipo de situaciones. Obviamente, si estás hablando de manera general de los animales, ahí sí puedes tomar como pauta varios tipos de animales, pero si solamente estás hablando de un tema en específico, es a lo que te debes de enfocar, ¿vale? Que todo tu texto vaya correlacionado entre sí. Y por último tenemos lo que es la cohesión, que prácticamente es la puntuación adecuada. Nosotros ya vimos cómo acentuar de manera correcta, cómo colocar los puntos, etcétera. Entonces, a eso se refiere la cohesión, que si estás escribiendo un texto, este tenga la separación adecuada para evitar malos entendidos al momento de escribir o al momento inclusive de leerse. Dentro de las cualidades de la redacción que ocupan un escrito, también tenemos algunas otras situaciones. Las principales son estas tres, pero tenemos también situaciones como claridad. Esta es de suma importancia al momento de realizar una redacción en un texto, ya que se encarga de que la escritura no presente ambigüedades, que es una ambigüedad que pueda entenderse de dos maneras diferentes, ¿vale? Por ejemplo, lo que les comentaba el trimestre anterior. Dependiendo dónde se coloque la coma, es lo que sucede: perdonar, no matar, es decir, vivir. En cambio, si yo pongo la coma aquí, perdonar, no matar, el individuo muere. Entonces, a eso se refiere prácticamente lo que es la claridad. Que un texto esté escrito de manera limpia en cada una de sus líneas, que se utilice de manera correcta cada uno de los tiempos verbales, etcétera, para que el escrito sea entendible al 100%. El siguiente es la concisión. En un escrito se encarga prácticamente de emplear las palabras que resulten precisas, de no empezar a divagar en todo el texto. O sea, si quieres decir algo, decirlo con la
las palabras adecuadas para que no empieces a redundar o no empieces a tener problemas al momento de escribir. Que inicies escribiendo una cosa y termines escribiendo otra, por ejemplo. ¿Sale? De ir directamente a lo que se pretende transmitir. El siguiente es en relación a la fluidez. La fluidez es la capacidad de el hablante para expresarse de manera correcta y de manera sencilla, de que una persona diga lo que quiere decir y que al momento de realizarlo no tenga ningún problema con ello. Usualmente la mayoría de las personas tenemos problemas de fluidez al momento de que tratamos de hablar en público, por ejemplo, como que nos trabamos o no pronunciamos las palabras adecuadas o simplemente las ideas no nos llegan. Es algo muy normal, pero no es algo que deba ser siempre así. Hay que trabajar de manera constante en este tipo de situaciones. Es preciso prácticamente practicar de manera constante para que no nos afecte al momento de hablar en público. La fluidez se presenta principalmente en tres aspectos específicos. Primero, la capacidad para crear ideas. Que es el área creativa. Capacidad para producir. Y relacionar palabras. Que es lo que denominamos área lingüística. Y la capacidad para conocer el significado de las palabras. Que es a lo que se le denomina área semántica. Cuando una persona logra tener estos tres elementos en conjunto, se dice que ha alcanzado la fluidez y puede expresarse de una manera fácil y correcta. Como, como siguiente punto dentro de lo que es las cualidades para la redacción, tenemos la originalidad y estilística. Este sería prácticamente el primero, que se subdivide en cada uno de ellos. El siguiente sería este que acabo de mencionar. Con originalidad nos referimos a tener ideas propias, ¿sale? Las personas deben de tener la capacidad para expresar y estructurar sus propias ideas para evitar así caer en algo llamado plagio. ¿Qué es el plagio? Es el robo de
otras ideas, ¿sale? Entonces, eso es la originalidad. ¿Y qué es lo que origina la falta de originalidad? El plagio. Es indispensable utilizar bibliografía especializada para ello. Es decir, si estoy hablando acerca de los animales, debo de utilizar bibliografía enfocada a los animales, documentarme mucho, leer, investigar, etcétera, para poder yo tener y poder formarme también una idea propia. La estilística, como su nombre lo indica, tiene que ver con el estilo. Los autores tienen un estilo específico para escribir, cada uno tiene su forma específica para la transmisión de ideas, ¿vale? Entonces, a eso se refiere lo que es la estilística. La escritura es como una huella digital, es única en cada individuo. ¿De qué va a dependerle el estilo de cada persona? De qué tan culta es, de cada cuánto lea, de la facilidad que tiene para conocer nuevas palabras y de muchas otras más situaciones. ¿Vale? Em, Hasta acá terminamos lo que es el video de hoy. Tu actividad será buscar alguna nota periodística de algo relevante que tú consideres relevante. Puede ser en el ramo de la medicina, tecnología, seguridad, del ramo que tú elijas y eh, escribir qué es lo que sucede. No quiero que me transcribas la noticia porque eso nada tiene que ver. Estarías copiando prácticamente la idea de otro, sino que lo leas y con tus propias palabras me expliques qué es lo que ha sucedido en ese evento. ¿Sale? Entonces, em, esa va a ser tu actividad, ¿vale? Nos estamos leyendo por WhatsApp para la revisión de tus notas y para cualquier duda que tengas, ¿sale?